Una mujer deja a su esposo. No se va con maletas. No hay despedida. Simplemente desaparece con otro hombre. Su esposo se llama Oseas. Es profeta. Conoce a Dios de manera personal. Y Dios sabe exactamente lo que está pasando. No interviene para detener a Gomer. No castiga al otro hombre. No consuela a Oseas. Hace algo completamente diferente. Algo que ningún consejero matrimonial te recomendaría. Algo que ningún pastor te va a predicar directamente. Este video es sobre lo que la Biblia realmente dice sobre la infidelidad. No la versión del sermón dominical. No la versión de tu familia. No la versión que se siente cómoda escuchar. La versión del texto. Y la versión del texto es más honesta, más compleja y más sorprendente que cualquier cosa que hayas escuchado sobre este tema. Porque la Biblia habla de infidelidad muchísimo, más de lo que piensas. Habla de la ley que ordenaba lapidar a los adúlteros. Habla de un hombre que descubrió que su esposa lo engañó y siguió amándola. Habla de Jesús, que se encontró con una mujer sorprendida en el acto mismo y borró la sentencia. Habla de una palabra griega que cambia todo lo que crees sobre el divorcio. Y habla de una distinción que pocos conocen, entre perdonar y quedarse. No es lo mismo. El texto lo dice claramente, pero nadie lo enseña. Esto es lo que la Biblia dice sobre la infidelidad. Y no te lo habían contado completo. El libro de Oseas es el único lugar en la Biblia donde Dios le ordena a alguien casarse con una mujer que sabe que va a serle infiel. Dios lo sabe de antemano. Lo ordena de todas formas. ¿Por qué? Porque Dios está usando el matrimonio de Oseas como metáfora de algo mucho más grande. Y esa metáfora cambia radicalmente lo que el texto quiere decir sobre la infidelidad. No te están dando un modelo a seguir. Te están mostrando algo sobre la naturaleza del amor que ninguna otra historia en la literatura antigua se atrevió a contar. Oseas fue profeta en Israel en el siglo VIII a.C., contemporáneo de Amós, de Isaías. Vivió en uno de los periodos más corruptos de la historia israelita. El reino del norte estaba desintegrándose. Los reyes se sucedían uno tras otro por asesinato. La gente adoraba ídolos en los mismos templos donde decía adorar a Dios. Y en ese contexto, Dios le da a Oseas un encargo inusual. Cásate con Gomer. No había nada especial en Gomer. Era una mujer de la que se dice, en hebreo, que era una mujer de prostituciones. Algunos intérpretes dicen que ya era prostituta cuando Oseas la conoció. Otros dicen que era una mujer que Dios sabía que sería infiel en el futuro. Lo que no está en discusión es lo que sucedió después. Gomer tuvo hijos. El texto sugiere que no todos eran de Oseas. Y eventualmente, Gomer dejó a su esposo y a sus hijos. Se fue. Con otro hombre. El texto no es preciso. Y esa imprecisión es intencional. Oseas no es el protagonista de su propia historia de traición. Es el testigo de algo más grande. Hay algo en lo que Dios le dice a Oseas después de esto, que ningún sermón te va a contar completo. Hay una razón por la que Dios eligió este matrimonio roto para decir lo que quería decir. Y esa razón cambia todo lo que crees sobre la infidelidad. Oseas 3.1. Dios le habla a Oseas directamente. Le dice, ve otra vez, ama a una mujer amada por su compañero, aunque adúltera. Ve, ámala, aunque te fue infiel. Oseas obedece. Pero aquí viene lo que la mayoría de los sermones omite. Oseas no la recupera con palabras. La compra. El texto dice que Oseas compró a Gomer por 15 piezas de plata y un homer y medio de cebada. Eso es el precio de un esclavo. Gomer había caído tan bajo que estaba siendo vendida. Y su esposo, el hombre al que había traicionado, fue y pagó ese precio. ¿Por qué Dios le ordena esto a Oseas? Porque está usando el matrimonio de Oseas como espejo. Dios se está describiendo a sí mismo. En el Antiguo Testamento, Dios describe su relación con Israel usando el lenguaje del matrimonio. Israel es la esposa. Dios es el esposo.
E Israel fue infiel, repetidamente, sistemáticamente, sin remordimiento. Oseas no es solo una historia de amor roto, es una declaración teológica de las más radicales en toda la Biblia. Dios sabe lo que es ser traicionado por alguien a quien amas. No como metáfora distante, como experiencia directa. Y su respuesta, la que le ordena a Oseas replicar, no es la ira, no es el castigo, es la recuperación activa. Pero eso no significa que la recuperación sea obligatoria para todos. El texto tiene más que decir sobre eso. Mientras Oseas recoge los pedazos de su matrimonio, hay una ley vigente en Israel. Deuteronomio 22:22. Si un hombre es sorprendido yaciendo con la mujer de otro, morirán los dos, el hombre que yació con la mujer y la mujer también. La pena por adulterio en la ley mosaica es la muerte. Los dos, el que traicionó y el que participó. No hay excepciones en este pasaje. No hay cláusula de misericordia. No hay proceso de reconciliación. Es el texto más duro de toda la Biblia sobre este tema. Y aquí hay una pregunta que la mayoría no se hace. Si Dios ordenó matar a los adúlteros en Deuteronomio, ¿por qué le ordena a Oseas recuperar a su esposa adúltera en Oseas 3? ¿Son textos contradictorios? ¿Cambió Dios de opinión? No. Lo que hay entre Deuteronomio y Oseas no es contradicción, es tensión deliberada. La Biblia mostrando que hay una ley y hay una realidad, que hay una norma y hay un corazón. Siglos después, Jesús va a entrar en esa misma tensión y lo que hace va a cambiar el debate por completo. Más adelante vamos a ver un momento, registrado en el Evangelio de Juan, que resuelve esta tensión de una manera que todavía hoy tiene el poder de dejarte sin palabras. ¿Hay alguien en tu vida que lleva tiempo con preguntas sobre esto? ¿No sabe que existe este video? Compárteselo ahora, antes de que se te olvide. Seguimos. Juan 8:1-11. Es de mañana temprano. Jesús está en el templo de Jerusalén. Hay gente sentada escuchándole, y de repente llega un grupo de fariseos. Arrastran a una mujer. La ponen en el centro. Maestro, dicen, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Es una trampa. Si Jesús dice que la lapiden, viola el dominio romano que prohibía ejecuciones no autorizadas. Si dice que no, viola la ley de Moisés. Jesús no responde de inmediato. Se agacha. Escribe en el suelo con el dedo. Nadie sabe qué escribió. El texto no lo dice. Y eso también es intencional. Luego se levanta y dice, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y vuelve a escribir en el suelo. Los acusadores se van, uno por uno, empezando por los más viejos. Jesús le pregunta a la mujer, ¿ninguno te condenó? Ella responde, ninguno, Señor. Él dice, ni yo te condeno. Ve, y no peques más. Hay algo que la mayoría no nota en esta escena. El hombre tampoco está. La ley de Deuteronomio decía que morían los dos. Pero al hombre nadie lo trajo. Solo trajeron a la mujer. Jesús no solo libra a una adúltera de ser lapidada, deja en evidencia la hipocresía de los que acusan. El Nuevo Testamento usa dos palabras griegas distintas que la mayoría de las traducciones colapsa en una sola. La primera es moicheia, mo y ke ia, adulterio. Específicamente, relación sexual de una persona casada con alguien que no es su cónyuge. La segunda es porneia, porneia, un término más amplio. Cubre inmoralidad sexual en general, fornicación, prostitución, relaciones fuera del matrimonio. ¿Por qué importa esta distinción? Porque en Mateo 5:32, Jesús habla sobre el divorcio. Y dice que quien se divorcia de su esposa, excepto por causa de porneia, la hace adulterar. La cláusula de excepción, la única puerta de salida que Jesús menciona explícitamente. Y usa porneia, no moicheia. ¿Por qué? Algunos teólogos dicen que el término más amplio incluye el adulterio.
Otros dicen que Jesús está hablando de algo específico al contexto judío de los esponsales. Otros dicen que abre la puerta a más situaciones que el adulterio simple. El debate está vivo hace 2000 años. Lo que no está en debate es esto. Jesús da una excepción. No dice que el divorcio es obligatorio en caso de infidelidad. No dice que es pecado divorciarse en ese caso. Dice que es permisible. Esa diferencia entre permisible y obligatorio lo cambia todo. Nadie te está ordenando quedarte. Nadie te está ordenando irte. El texto te da libertad. Y esa libertad es más pesada que cualquier regla. La mayoría de la gente cree que la Biblia dice que el divorcio está prohibido. Siempre. Sin excepciones. No es así. Mateo 19:9. Jesús lo dice directamente. El que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Salvo por causa de fornicación. Salvo. Excepto. A menos que. Jesús da una puerta de salida. Y no la da con vergüenza. No la da a regañadientes. La pone en el texto claramente. Si hubo infidelidad, el texto no te obliga a quedarte. 2 Samuel 11. David es el rey de Israel. Es tarde en la tarde. Se levanta de su siesta en el techo del palacio. Desde ahí ve a una mujer bañándose. Es hermosa. Manda a preguntar quién es. Le dicen, es Betsabé, esposa de Urías el Eteo, un soldado en el ejército de David, un hombre leal. David la manda llamar de todas formas. Tiene relaciones con ella. Ella queda embarazada. Este es el texto que más se cita cuando se habla de adulterio en la Biblia, y casi siempre se presenta como una historia de amor prohibido, como si fuera Romeo y Julieta con consecuencias. No lo es. David es el rey. Betsabé no tiene poder para negarle nada. Mandarla llamar no es una invitación, es una orden. Los académicos del texto hebreo discuten si esto es adulterio consensuado o abuso de poder. La mayoría concluye lo segundo. David no solo comete adulterio, manda matar a Urías, el esposo, para encubrir el embarazo. Y aquí viene algo que el texto no oculta. Dios envía al profeta Natán a confrontar a David. No a Betsabé, a David. El peso moral del texto cae completamente sobre él, no sobre ella. Y la consecuencia que Dios anuncia sobre David no es lo que la mayoría espera. Ezequiel 16 es uno de los capítulos más incómodos de toda la Biblia. Tan incómodo que en la tradición judía antigua estaba restringido. No se leía en público. ¿Por qué? Porque en este capítulo, Dios describe su relación con Jerusalén, con su pueblo, usando lenguaje matrimonial explícito. Dice que encontró a Israel como una bebé abandonada en el campo. La recogió, la crió, la amó. Y cuando llegó el momento, dice, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí contigo y fuiste mía. Es lenguaje de matrimonio, convenio, promesa, compromiso total. Y entonces describe lo que Israel hizo. Se fue con otros dioses. Se prostituyó con las naciones vecinas, con Egipto, con Asiria, con Babilonia. El lenguaje que usa Dios en este capítulo para describir la infidelidad de Israel es violento emocionalmente. No está pulido para el sermón dominical. Es dolor puro en texto. ¿Por qué importa esto para la pregunta sobre infidelidad? Porque si Dios usa el lenguaje del matrimonio roto para describir lo que siente, entonces la Biblia está diciendo algo muy específico. La infidelidad duele de verdad. No es solo un pecado en una lista. Es una violación de algo que Dios mismo considera sagrado, y quien lo vive, a ambos lados, está en territorio que Dios conoce de primera mano. No desde afuera, desde adentro. Antes de continuar, una pregunta rápida. ¿Qué es lo que más te está ayudando de todo esto? Escríbelo en los comentarios. Tu respuesta puede ser el apoyo que alguien más necesita el día de hoy. Continuamos. Aquí hay algo que la Biblia distingue claramente y que la mayoría mezcla.
Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. El perdón es unilateral. Lo puede hacer una persona sola. No requiere al otro. No requiere que el otro cambie. No requiere que el otro pida disculpas. La reconciliación es bilateral. Requiere dos personas. Requiere arrepentimiento real del que hirió. Requiere confianza reconstruida. ¿De dónde viene esta distinción en el texto? De la misma historia de Oseas. Dios le dice a Israel: perdono tu infidelidad. Pero la relación no se restaura automáticamente. El libro entero de Oseas es el proceso, largo, doloroso, no lineal, de reconstruir algo roto. Y en el Nuevo Testamento, Jesús habla del perdón en términos muy precisos. Lucas 17:3 dice: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. El perdón de Jesús está ligado al arrepentimiento del otro, no al silencio forzado, no a fingir que no pasó. Perdonar no significa quedarse. Eso no lo dice la Biblia. Quedarse requiere arrepentimiento real del otro. Requiere que haya algo que reconstruir. Requiere que la persona que hirió esté dispuesta a cambiar. Si eso no está presente, el texto no te obliga a exponerte de nuevo al mismo daño. La Biblia no romantiza el sufrimiento. No dice que el dolor sin arrepentimiento es amor. Dice que es sabiduría saber cuándo hay base para reconstruir y cuándo no. Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job no está hablando de adulterio consumado. Está hablando del momento antes, de la mirada, del deseo. Esta línea tiene 3000 años y describe exactamente cómo empieza la infidelidad en casi todos los casos. No con un acto, con una decisión repetida de mirar, de imaginar, de abrir una conversación, de responder un mensaje a deshora. La Biblia entiende que la infidelidad no nace en la cama, nace mucho antes. Jesús dice lo mismo en Mateo 5:28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Palabra clave: para codiciarla. No la mirada inocente, la mirada con intención, con cultivo del deseo. ¿Por qué importa esto? Porque si la infidelidad empieza en la mirada, la protección del matrimonio empieza en la mirada también. No en las reglas, no en el control externo, en los pactos internos. Los pactos que hace una persona con sus propios ojos, con su propia mente, con lo que elige alimentar y lo que elige cortar. Y esto aplica a los dos lados. Para quien fue infiel y quiere entender cómo llegó ahí. Y para quien fue traicionado y quiere entender qué pasó realmente. La infidelidad casi nunca fue una decisión repentina. Fue un proceso. Y el proceso tuvo muchos puntos donde pudo haberse detenido. Malaquías 2:16. Este es el versículo que más se usa en conversaciones sobre divorcio e infidelidad. La traducción clásica dice: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y durante siglos, esa frase se ha usado para decirle a personas en matrimonios rotos, violentos o destructivos: aguanta. Dios odia el divorcio. Pero hay un problema con esa traducción. El texto hebreo original no dice exactamente eso. El hebreo dice Kisan Eshalak, literalmente, porque odiar, enviar. ¿Quién odia? ¿Qué odia? Las traducciones más modernas, incluyendo la New International Version y la English Standard Version, cambiaron la traducción en 2011 después de revisar el hebreo original. Ahora dicen: el que odia y se divorcia de su esposa, dice el Señor, cubre su ropa de violencia. El sujeto del odio no es Dios. Es el hombre que odia a su esposa y la abandona. El versículo no está prohibiendo el divorcio. Está condenando al hombre que maltrata a su esposa y la desecha. Eso es un contexto radicalmente diferente. Lo que Malaquías condena no es el divorcio en abstracto. Condena el desprecio. Condena a quien rompe su promesa porque su pareja ya no le parece conveniente.
La Biblia no te obliga a vivir atrapado en un convenio roto por el otro. Y el versículo que siempre te citaban para decirte que sí, no dice lo que creías que decía. La pregunta que muchas personas se hacen en silencio: ¿estoy obligado a quedarme si perdoné? La Biblia tiene una respuesta: no estás obligado. El perdón libera al que perdona, no al que hirió. Perdonar no restaura automáticamente el convenio. El convenio se restaura con arrepentimiento real, tiempo y reconstrucción de confianza. Si eso no está presente, el texto no te exige exponerte de nuevo. Perdonaste, puedes irte. La Biblia no dice que eso es rendirse. Te dice que a veces es lo más sabio. ¿Y qué pasa con la persona que fue infiel? El texto tiene algo que decir sobre eso también. Proverbios 6:32 es brutalmente directo. El que comete adulterio es un necio. Destruye su propia alma. No destruye solo el matrimonio. No destruye solo a la otra persona. Destruye algo dentro de sí mismo. Los estudios modernos sobre psicología de la traición confirman esto. Las personas que cometen infidelidades reportan una fragmentación interna, una sensación de no reconocerse a sí mismas. El texto bíblico lo llama destrucción del alma. La psicología lo llama disonancia cognitiva severa. Es la misma realidad con nombres distintos. Pero la Biblia también tiene algo más que decir. El mismo Dios que en Oseas recupera a una esposa infiel, es el mismo Dios que en el Nuevo Testamento restaura a Pedro después de su triple traición. No adulterio. Traición, que en términos de ruptura de convenio, es lo mismo. Pedro niega a Jesús 3 veces. Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? 3 veces le da un nuevo encargo. No le dice: lo que hiciste no tiene consecuencias. Le dice: hay un camino de regreso, pero empieza con honestidad sobre lo que hiciste. El texto más citado sobre la restauración de Pedro está en Juan 21. Jesús lo restaura al lado de un fuego de carbones, el mismo tipo de fuego al lado del cual Pedro lo negó en Juan 18. No es coincidencia. El texto está diciendo: la restauración pasa por volver al lugar del daño, con honestidad. La Biblia no tiene una posición simple sobre la infidelidad. Tiene posiciones. Dice que el adulterio destruye el alma del que lo comete. Dice que hay una excepción legítima al compromiso del matrimonio. Dice que perdonar no es lo mismo que quedarse. Dice que la reconciliación requiere arrepentimiento real. Dice que hay un camino de regreso para quien hirió, pero empieza con honestidad. No hay una respuesta de una línea. Lo que sí hay es esto: el texto te toma en serio. Tu dolor, tu decisión, tu situación, los considera con más profundidad que cualquier respuesta fácil que hayas recibido. Regresemos a Oseas, la imagen con la que empezamos. Un hombre con una cama vacía, una orden de Dios que no tiene sentido humano, un precio pagado por alguien que no merecía ser recuperado. La historia de Oseas no es un modelo a seguir. No estás obligado a hacer lo que hizo Oseas. El texto mismo no te lo exige. Lo que la historia de Oseas hace es revelarte algo sobre la naturaleza del amor en los términos más extremos posibles. Que amar puede costar algo. Que perdonar no garantiza la reconciliación. Que hay personas que eligen recuperar lo que fue roto, y hay personas que eligen soltarlo. Y el texto no condena a ninguna de las dos. Pero lo que el texto sí condena es claro. Condena al que hiere sin remordimiento. Condena al que explota el poder que tiene sobre otro. Condena al que usa la religión para mantener a alguien atrapado en el daño. Si estás en una situación así ahora mismo, si estás al lado de la traición o del lado de haberla cometido, la Biblia no te da una regla, te da un espejo. Y en ese espejo hay 3 preguntas que solo tú puedes responder. ¿Hay arrepentimiento real? ¿Hay algo que todavía vale la pena reconstruir? ¿Estás actuando desde la sabiduría o desde el miedo? Esas preguntas no tienen respuesta fácil, pero son las preguntas correctas.
Y a veces, tener las preguntas correctas es lo más que un texto de 3000 años puede darte. Esto es Palabra Viva. Si esto cambió algo en cómo ves esta historia, hay una sola forma de que más gente lo encuentre. Compártelo. Suscríbete. Tú puedes ser hoy la puerta por la que alguien más encuentra esto. Que Dios te bendiga.